Segunda clase de Física 2, el sonido. De la clase pasada vimos que las ondas sonoras se propagan a través de un medio, por lo tanto son ondas mecánicas. Y además dijimos que el desplazamiento de las partículas del medio, que podría ser el aire o cualquier otro medio por el cual se está propagando el sonido, se mueven en la misma dirección de la propagación de la perturbación, más la onda solamente transporta la energía y, y el momento lineal, más no a las propias partículas. Las partículas solamente vibran en el lugar donde están, en el lugar de reposo, que podría ser la posición de equilibrio, y vibran alrededor de él. En este caso lo hacen de manera longitudinal, es decir, en la misma dirección de la perturbación. Por lo tanto, es una onda mecánica longitudinal. Además, las ondas sonoras se propagan de manera tridimensional, claro, si el medio lo permite. Por lo tanto, por ejemplo, en el aire, y la fuente es puntual, la forma de las ondas son esféricas, moviéndose de manera radial. Esto significa entonces que las ondas son tridimensionales, son ondas esféricas, en el caso particular, claro, de que la fuente sea una fuente puntual. Aproximadamente para los instrumentos musicales o la voz humana son de esa naturaleza. Además, podemos fácilmente intuir que la velocidad de la propagación de la onda sonora va a depender de las características del medio. Por lo tanto, se sabe que los sólidos, en los líquidos y en los gases tiene diferentes velocidades, y también, ya que las características de los materiales dependen de la temperatura, entonces también tienen dependencia de la temperatura. Así, la velocidad del sonido es dependiente de la temperatura. Así, a una temperatura ambiente más o menos, en el aire, en promedio, la velocidad es de 340 metros por segundo, en el agua 1435 metros por segundo, en el aluminio 5100, en el hierro 5130, en el oxígeno 317 y en el vidrio 4500. Por lo tanto, podemos decir que en los gases tiene la menor velocidad, en los líquidos, fluidos, tiene una velocidad un poco mayor, y es más alta en los sólidos. Otras características de las ondas sonoras son, por ejemplo, la resonancia, que podemos, o cualquiera que pueda hacer este experimento con una guitarra, con un violín, con un bajo o con cualquier otro instrumento, cuando nosotros hacemos vibrar o pulsamos una cuerda de la guitarra, por ejemplo, podríamos decir, al pulsar la cuerda segunda en el quinto traste en una guitarra que está bien afinada, sin tocar la primera cuerda podemos hacer que vibre. Esto sucede porque la segunda cuerda en el quinto traste emite la misma frecuencia que la primera cuerda al aire, por lo tanto en ese momento tienen la misma frecuencia. Así que pulsando cualquiera de las dos podemos hacer que vibre la otra sin tocarla. Un ejemplo de un tipo de resonancia se dio en la destrucción de un puente en los Estados Unidos. Ustedes pueden buscar videos de existen videos de esa catástrofe, cuando durante un fuerte viento a una cierta frecuencia se llegó a la frecuencia natural del puente, y este comenzó a oscilar con su frecuencia natural, haciéndose cada vez mayor la vibración hasta que se destruyó. La intensidad es la cualidad del sonido dependiendo a la fuerza de este. Sabemos nosotros que la amplitud de una onda nos da la intensidad, por lo tanto, a mayor amplitud de una onda es mayor la intensidad, y viceversa. El tono en el sonido es el que nos determina la frecuencia. Así que a mayor frecuencia, en un instrumento, por ejemplo, las cuerdas más delgadas o las teclas más hacia la derecha
que también corresponden a las cuerdas más delgadas dentro de un piano, corresponden a mayor frecuencia. Y nosotros lo distinguimos fácilmente porque el sonido es agudo. Entonces decimos que o bien la frecuencia es alta, o bien el tono es alto o agudo, y a menor frecuencia el sonido podemos decir que es bajo, o también decimos que el sonido es grave. En tanto que el timbre es una cualidad que ya viene determinado por la forma de la onda. No todas las ondas son exactamente como las dijimos en la clase anterior, ya que esta era una onda ideal, pero la forma de la onda nos permite identificar el timbre, nos permite identificar la fuente sonora. Así que la forma de la onda de un violín no es exactamente igual a la onda de una cuerda de guitarra, aun cuando estas pudieran llegar a tener la misma frecuencia y la misma amplitud. No, como las formas son diferentes, entonces nosotros lo escuchamos de manera diferente. Así que podemos identificar la misma frecuencia con la misma intensidad de todos los instrumentos que quieran, por ejemplo, una flauta, un violín, una guitarra, un piano, con la misma frecuencia y con la misma intensidad, y sin embargo podemos saber, conociendo los instrumentos, obviamente teniendo experiencia acerca del sonido de cada uno de ellos, o ya identificando pues el diferente timbre de cada uno de los instrumentos. O bien, también puede suceder cuando dos personas que hablan al mismo tono, pero tienen diferente timbre, lo podemos identificar a quién corresponde cada voz. Y ya concretamente tenemos la ecuación de la velocidad del sonido en diferentes medios y a diferentes temperaturas. Así, por ejemplo, para el aire podemos utilizar la fórmula que nos determina la función de la velocidad del sonido en el aire, dependiendo de la temperatura, como la siguiente. La velocidad es igual a 331 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en el aire a 0 grados centígrados, incrementando 0.6 metros por segundo por cada grado centígrado que incrementemos la temperatura, o bien disminuyendo 0.6 metros por segundo por grado centígrado por cada grado de temperatura que disminuyamos a partir del cero. También ya habíamos hablado en la clase anterior del cálculo de la velocidad del sonido en una cuerda, y en un alambre o una varilla lo podemos identificar, aquella fuerza que era la tensión de la cuerda, la podemos identificar aquí con el módulo de Young para una varilla o un alambre entre la densidad del material. La densidad del material, recuerden que lo podemos calcular, por ejemplo, para un alambre como la densidad lineal o bien la densidad volumétrica, dependiendo si tenemos también el radio de la cuerda, entre la densidad pues de masa. Si tenemos un sólido extendido, donde pues además podemos no despreciar ni el área ni el volumen, hay que identificar el módulo de corte y el módulo de volumen, sumarlos y dividirlos entre la densidad del medio, ahora sí la densidad volumétrica, y una vez hecha esta razón, esta división, sacamos la raíz cuadrada y nos determina la velocidad. Si estamos hablando de un fluido, la fuerza o el módulo de volumen del sólido o el módulo de Young del sólido lo podemos relacionar con el módulo de volumen del fluido, que es la B mayúscula, dividida entre la densidad del fluido, y una vez hecha esta división, sacar la raíz cuadrada, y eso nos determina la velocidad. Claro, el gas también es un fluido, por lo tanto podríamos usar la misma fórmula, o bien si lo que conocemos es la presión, que es lo más normal en termodinámica, conocer la presión, y sabemos la naturaleza del gas, entonces podemos usar la constante adiabática de ese gas, que en el caso del aire o de los gases atómicos es aproximadamente de 1.4, multiplicado por la presión, dividido entre la densidad del gas, y otra vez, una vez hecha esta división, sacamos raíz cuadrada. También la raíz cuadrada de
la constante adiabática de los gases multiplicada por la constante de Rydberg para los gases y la temperatura absoluta. Recordemos que en termodinámica, al usar la ley de los gases, tenemos que utilizar la temperatura en grados Kelvin, dividido entre la masa molecular del gas. Y nos determina, claro, la raíz cuadrada, como dije antes, es la velocidad del sonido en ese medio. Vamos a hacer unos ejemplos. Por el ejemplo número 1, calcular la velocidad del sonido en el aire a 20 grados y a menos 20 grados. Los datos son, bueno, vamos a utilizar la dependencia de la velocidad del sonido en el aire con respecto a la temperatura. Entonces, tomemos como dato 331 metros por segundo la velocidad del aire a 0 grados. Y el par de incógnitas para los incisos A y B de la temperatura, a 20 grados y a menos 20 grados. Así que tenemos que la velocidad es 331 más 0.06, como lo dijimos hace un momento, multiplicado por la temperatura T. Así que sustituyendo los datos, 331 metros por segundo más 0.06 metros por segundo por grado centígrado multiplicado por 20 grados. Por lo tanto, la velocidad es 331 más 12 metros por segundo, sumando me queda 343 metros por segundo cuadrado, Este es el inciso A para 20 grados. Para menos 20, pues vamos a tener la misma operación, nada más que ahora me va a quedar signo menos, porque más por menos es menos, entonces me queda 331 metros por segundo menos 12, que me da una velocidad para menos 20 grados centígrados de 319 metros por segundo. Así que para el inciso A la velocidad del sonido es de 342 metros por segundo y a menos 20 grados centígrados la velocidad es 319 metros por segundo. En el ejemplo número 2, en cobre el módulo de Young es el 1.17 por 10 a la 11 pascales y su densidad es de 8.800 kilogramos por metro cúbico. Encontrar el tiempo que tarda el sonido en recorrer un tramo de varilla de cobre de 12 metros de longitud. La fórmula es velocidad igual a la raíz cuadrada de el módulo de Young entre la densidad, así que utilizamos los datos que tenemos a la izquierda. El módulo de Young, 1.17 por 10 a la 11 pascales, dividido entre 8.800 kilogramos por metro cúbico. Utilizamos nuestra calculadora, sacamos raíz cuadrada de esta razón y me da una velocidad de 3.646.3 aproximadamente metros sobre segundo. Una vez obtenida la velocidad, con la distancia que yo conozco, de 12 metros, yo puedo obtener a partir de la velocidad igual a distancia sobre tiempo, ya que la velocidad es constante, podemos utilizar esta ecuación de cinemática del curso pasado, sustituimos los datos, resolvemos por regla de 3 y me queda un tiempo igual a 3.29 por 10 a la menos 3, que corresponde a 0.00329 segundos o 3.29 milisegundos.